Tardes, hermanos. Es un gozo estar aquí todos juntos para adorar al Señor y para también escuchar su palabra. Quiero pedirles que me inviten a la primera carta de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 6 al 16. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 16. Y vamos a ver lo que es un buen siervo de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6 dice lo siguiente. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras y en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Vamos a orar. Amado Padre, venimos delante de ti con una profunda reverencia y temor, sabiendo, Dios, que tú eres un Dios justo, santo, sabiendo que tú eres un Dios que ha llamado a hombres pecadores a servirte, hombres débiles, hombres necesitados, hombres que muchas veces ignoramos, oh Dios, muchas cosas de tu palabra, de tu voluntad, de tus propósitos, pero aún así en tu soberana gracia tú has decidido utilizarnos para tu gloria según tus propósitos. Y por eso primeramente quiero darte gracias, oh Dios, por dignarte a usar un hombre tan débil como yo para proclamar tu palabra. Pero te ruego, Señor, que sea tu palabra en esta tarde hablando a nuestros corazones, que sea tu palabra edificando nuestras mentes, nuestras almas, a fin de que vivamos una vida ejercitándonos para la piedad, que vivamos con una motivación buena para la vida cristiana, que vivamos sin escatimar ningún esfuerzo, ni recurso, ni tiempo, ni aun dinero para ejercitarnos en la piedad como tú nos llamas en tu palabra. Ayúdanos a vivir para tu gloria en cada área de nuestra vida y que podamos ser buenos siervos tuyos, ya sea que seamos pastores, diáconos o miembros de iglesia, que procuremos ser buenos siervos tuyos a través de una vida piadosa para tu gloria y honra. Así que te pido que edifiques a tu iglesia en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las frases más populares en nuestros días es que sin dolor no hay victoria. Y esta es una frase que ha sido utilizada para resaltar el sacrificio, el esfuerzo y el compromiso, incluso hasta el dolor que es necesario que una persona haga o pase por ello para poder alcanzar algún premio deseado. Todo aquello que desea ser logrado, bien sea en el mundo profesional, en el mundo académico, incluso en el ámbito personal o familiar, requiere que la persona haga algún tipo de esfuerzo, pase por algún tipo de sacrificio, invierta algún tipo de energía para poder lograr aquello que desea. En todo ámbito de la vida, la disciplina y los sacrificios y el compromiso son necesarios para alcanzar el premio que se desea alcanzar. De hecho, hay una frase parecida que dice que nada que valga la pena se alcanza fácilmente. Y esta es una realidad para todo ser humano, especialmente es una realidad para los creyentes.
La vida cristiana en el Nuevo Testamento es descrita en muchas ocasiones como una carrera, como una lucha, como un deporte, como una pelea, como una batalla, algo que debemos lograr por medio del sufrimiento, el sacrificio y el dolor. El vocabulario deportivo es muchas veces usado como una ilustración para enseñar a los cristianos el tipo de vida que debemos llevar. Y de la misma forma que un deportista vive disciplinadamente y se entrena para ganar un premio, una corona, un galardón humano, de esa misma manera el cristiano tiene que vivir disciplinándose para la piedad a fin de alcanzar el premio prometido en la vida cristiana. Sin embargo, amados hermanos, la realidad es que la mayoría de nosotros luchamos con el compromiso. La mayoría de nosotros luchamos con la disciplina. Diría que luchar con la disciplina es la regla más que la excepción. Todos nosotros enfrentamos situaciones que atentan contra nuestra devoción diaria, que atentan contra nuestro tiempo de lectura bíblica, de oración, y muchas veces no lo podemos superar. Ahora, sé que hay muchas situaciones que afectan nuestro ritmo de vida. Sé que hay muchas situaciones que no nos permiten continuar con los hábitos espirituales de la forma que nos gustaría, que antes teníamos. Pero lo que he encontrado en mi propia vida y en la vida de muchos creyentes es que por lo general lo que ocurre es que abandonamos la disciplina espiritual en vez de encontrar nuevas formas de tener comunión con el Señor. Los cristianos disciplinados y comprometidos, lo que yo he encontrado es que raramente son la regla, más bien son la excepción en la iglesia. Por esta razón, cuando Pablo le escribe a Timoteo, a su hijo amado en la fe, a su discípulo, a este joven pastor, a quien él había encargado quedarse en la iglesia en Éfeso para pastorearla, escribe precisamente para decirle que si quiere tener una vida espiritual saludable, si quiere tener un ministerio saludable, tiene que esforzarse y tiene que vivir con una buena nutrición y con una buena rutina de ejercicio espiritual. Él le dice a Timoteo que tiene que nutrirse de las buenas palabras de la fe, de la buena doctrina que ha seguido. Le dice que no tiene que embozonar su dieta con falsas doctrinas o vanas palabrerías y le exige que se esfuerce haciendo como si fuera un ejercicio, pero en vez de físico en la piedad. De hecho, me gusta cómo lo traduce la Reina Valera de 1960, porque en el versículo 7, en la última parte, dice, ejercítate para la piedad. Y creo que esta es una mejor traducción porque la palabra griega gumos significa literalmente ejercitarse, entrenarse, hacer un ejercicio físico, tener un esfuerzo, incluso en este tiempo, en el mundo greco-romano, implicaba que los deportistas profesionales se entrenaran desnudos porque no quería tener ninguna ropa que los incomodara o los obstaculizara en el entrenamiento físico que debían tener. Y de esa misma forma, de la misma forma que los deportistas se disciplinan, se abstienen de cosas o se despojan aún de su ropa para entrenar mejor, de esa misma manera el cristiano tiene que vivir la vida cristiana despojándose de todo obstáculo que le impida entrenarse para la piedad. Quiero que leas conmigo brevemente Hebreos capítulo 12, versículo 1, un texto que está muy relacionado con este tema, en el que el autor de Hebreos habla a la iglesia y le dice a los cristianos cómo deben ellos correr la carrera que tienen por delante. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también, y escucha estas dos frases, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Has visto la distinción que hace el autor de Hebreos? Él dice que hay que despojarse de algunas cosas que son un peso y de algunas cosas que son pecado. Y creo que estas últimas es mucho más fácil despojarnos de ellas. O al menos estar convencidos de que tenemos que despojarnos de ellas porque son pecados. Esas cosas que son pecaminosas, claramente le vemos en la escritura y decimos, bueno, esto es pecado, tengo que arrepentirme y dejarlo. Pero lo que he encontrado, amados hermanos, y de nuevo digo esto en mi propia vida y en la de muchos creyentes, es que las cosas más difíciles de las que nos podemos despojar son aquellas que son un peso. Aquellas que no necesariamente son pecado,
pero que sí representan un obstáculo para la vida cristiana. Hay cosas en nuestra vida que en sí mismas no son pecado, pero que no son beneficiosas ni nos ayudan para poder correr la carrera cristiana. Creo que muchos cristianos cuando piensan en estas cosas dicen, bueno, pero si no es pecado, ¿por qué lo tengo que dejar? Si no es pecado, ¿por qué tengo que abstenerme de esto? ¿Por qué decidir de abstenerme de algo si más bien no es pecaminoso y la Biblia no lo prohíbe? Incluso yo he escuchado a cristianos que cuando se encuentran con otros creyentes que son más disciplinados, que toman decisiones porque priorizan su vida espiritual, en muchas ocasiones los tildan de legalistas. Y dicen, oh no, pero es que eso no es pecado, no tengo que estar dejando esas cosas. Pero la realidad, amados hermanos, es que si tomamos en serio nuestra vida cristiana, debemos entrenarnos para la piedad, despojándonos no solamente de las actitudes y del pecado y de los pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, sino también de todo aquello que representa un obstáculo, aquello que te haga ir más lento en la vida cristiana, aquello que te cause distracción de la prioridad que Dios quiere que tengas en tu vida. Por esta razón, mi argumento de esta tarde es que un buen siervo de Cristo es aquel que no escatima ningún esfuerzo ni sacrificio a fin de ejercitarse en la piedad. Escucha bien, un buen siervo de Jesucristo es aquel que no escatima ningún esfuerzo ni sacrificio a fin de ejercitarse en la piedad. Y para ello, hemos dividido este sermón en tres puntos. En primer lugar, vamos a ver que hay dos cosas que necesitamos tener para poder tener el sacrificio y el compromiso necesarios para la piedad. En primer lugar, tenemos que tener una buena motivación. En segundo lugar, tenemos que tener una buena rutina. Y todas estas dos cosas juntas van a producir en nuestra vida un buen resultado. Una buena motivación, una buena rutina y un buen resultado. Como dijimos al principio de este sermón, no hay victoria sin dolor. No hay ninguna victoria o premio sin ningún sacrificio. Y esta frase nos muestra, amados hermanos, no solamente el sacrificio que es necesario para alcanzar la meta, sino que pone en gran estima la meta que se desea alcanzar. Porque si aquello que deseamos es tan valioso, es aquello que anhelamos con tanta fuerza, aquello que queremos con tanto deseo, entonces estaremos dispuestos a sufrir cualquier dolor, penuria o hacer cualquier sacrificio a fin de obtener aquello que nosotros valoramos, a fin de alcanzar aquello que estimamos como tan preciado. Y creo que a los cristianos nos falta un poco de esto. Cuando un deportista se enfrenta al entrenamiento y se exige a sí mismo, e incluso va a entrenar hasta que sus músculos fallen porque quiere llegar al límite de su capacidad, lo hace porque solo así encontrará aquello que tanto desea. Y eso, amados hermanos, es una corona humana, es una gloria terrenal. Pero nosotros deberíamos aprender de esto. Y creo que por eso Pablo lo usa en la escritura y mostrarnos el estilo de vida que nosotros debemos llevar. Nos hace falta un poco de motivación. Y a veces creo que malinterpretamos la gracia, porque como la vida eterna ya es por gracia, y ya Cristo hizo todo a mi favor, y como ya cumplió todo y ya ha obtenido el premio más grande que es la vida eterna, entonces ¿para qué voy a trabajar si ya tengo la salvación? ¿Para qué voy a esforzarme si ya tengo la eternidad garantizada con Cristo gracias a lo que Él hizo y no a lo que yo tengo que hacer? Pero una cosa, amados hermanos, es lo que la gracia en el Evangelio demanda de nosotros y otra cosa es lo que esa gracia produce en nosotros. Y a veces confundimos las dos. Y lo que la gracia y el Evangelio producen en el creyente es una vida de obediencia y disciplina. Y tenemos que entender, amados hermanos, que no vamos a alcanzar ese nivel de disciplina si no valoramos la recompensa o el premio que Dios ha prometido para aquellos que se esfuerzan y se ejercitan en la piedad. Creo que eso es lo que Pablo hace con Timoteo. Pablo le da a Timoteo un encargo
y le dice cuál es el estilo de vida que debe llevar. Pero en los versículos del 8 al 10 del capítulo 4 le da una motivación bíblica para que soporte todo sufrimiento, para que atraviese cualquier sacrificio y haga todo esfuerzo a fin de disciplinarse en piedad. Y quiero que lean conmigo el versículo del 8 al 10. Pablo le dice a Timoteo, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y creo que hay tres palabras que resaltan de este texto que Pablo usa para motivar a Timoteo a que se ejercite en la piedad. La primera palabra es provecho. Dice que el ejercicio físico tiene poco provecho, pero la piedad aprovecha para todo. En segundo lugar, tiene la palabra es promesa. Dice que la piedad tiene una promesa para esta vida presente y para la vida futura. Y finalmente está la palabra esperanza en el versículo 10, donde dice que por eso mismo trabajan, que la razón por la que se esfuerzan con tanto afán es porque su esperanza está en el Dios vivo. Así que vamos a ver rápidamente estas tres palabras. Pablo le dice a Timoteo que el ejercicio físico es de poco provecho. Ahora escuche bien, no quiere decir que no tiene ningún provecho. No quiere decir que el ejercicio físico es malo. Lo que Pablo está considerando es el efecto y el beneficio que el ejercicio físico tiene en esta vida en comparación con el beneficio que la piedad tiene en esta vida y en la futura. Es decir, Pablo no está diciendo que una cosa es mejor que otra por su naturaleza, sino en vista del impacto que tienen en la eternidad. La vida piadosa es provechosa para ambas vidas, la que tenemos aquí ahora y la que tendremos en la eternidad con el Señor. Y esta palabra provecho significa en el griego algo rentable o beneficioso. Como cuando un negocio tiene una rentabilidad, es decir, ese negocio genera ganancias, genera beneficios para aquellos que son dueños de ese negocio. Los costos son mucho más de un ingreso y por lo tanto el negocio es rentable. Tienen un mayor beneficio a pesar de cada inversión y el coste y el dinero que tienen que poner y mucho menos el beneficio que ellos sacan. Esta es la misma idea que Pedro está usando cuando usa la palabra provecho. De hecho, solamente aparece 4 veces en la Biblia. Y todas estas 4 veces aparecen en las epístolas pastorales, en Timoteo y en Tito. La vida piadosa tiene un beneficio mayor que la vida del ejercicio físico. Y usted se preguntará, bueno, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido la vida piadosa tiene un mayor beneficio? ¿O cómo es eso que es mucho más provechosa? Pues la mejor forma para verlo, creo que es comparando lo que el ejercicio físico no puede producir en el creyente. Porque después de todo esto lo que Pablo está haciendo en la carta, comparando el ejercicio físico con la piedad. Y la mejor forma que tengo para explicarlo, amados hermanos, es dándote cuáles son los resultados que no vas a alcanzar solamente si te ejercitas físicamente. Mira, tú puedes pasar muchas horas en el gimnasio, puedes correr 5 kilómetros o 10 kilómetros diarios, puedes ejercitarte físicamente todo lo que quieras, pero eso nunca te va a hacer que seas un buen padre o una buena madre. Tú puedes hacer todo el ejercicio físico del mundo, pero eso no te va a convertir a ti en un buen esposo y en una buena esposa. Todo el ejercicio del mundo no te hará una persona más amorosa de los demás. No te hará una persona más humilde ni mansa. El ejercicio físico no puede cambiar tu paciencia. Nunca porque vayas al gimnasio te vas a volver una persona más paciente. El tamaño de tus bíceps no va a determinar cuán sacrificado y humilde eres. El ejercicio físico no va a hacer que te conviertas en un buen empleado para la gloria de Dios. El ejercicio físico no va a evitar que palabras corrompidas salgan de tu boca. El ejercicio físico no te va a hacer más como Cristo. La piedad sí. La piedad es rentable y útil para el creyente porque nos deja hacer
más como Cristo. Cuando nosotros evaluamos la piedad y queremos tener una descripción de la piedad en Primera de Timoteo, vamos al capítulo 3 y vemos la descripción de lo que es el ideal de la piedad, el carácter cristiano. Y vemos toda la vida de una persona que verdaderamente quiere vivir como Cristo vivió. Pablo da esa lista como una lista referencial en la que podemos ver ejemplos de la piedad. Y el ejercicio físico no puede lograr eso. No es que sea malo, pero no es de provecho para el creyente en esta vida porque no te va a hacer más como Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo afecta la piedad? Bueno, si eres un esposo o una esposa piadosa, tu cónyuge va a disfrutar de los beneficios. Si eres un padre paciente y amoroso, tus hijos van a disfrutar ese beneficio. Las personas a tu alrededor se van a beneficiar porque tú eres más como Cristo, porque eres un hombre o una mujer piadosa. Eres un hombre y una mujer que refleja el carácter de Cristo en la piedad. Las personas a tu alrededor van a vivir de una forma más feliz porque tú sirves con sacrificio, con amor, con entrega, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, no buscando lo tuyo propio, sino lo de Cristo. Esa es la piedad. Por eso tiene un provecho para esta vida y para la futura, porque crea en el cristiano, cultiva en el cristiano el carácter de Cristo. Verás, para nosotros la disciplina no es un fin en sí mismo. El cristiano no quiere ser disciplinado, simplemente quiere ser disciplinado. Eso es el ascetismo. Eso es lo que Pablo condenó al final del capítulo 3. El cristiano enfrenta la disciplina porque la meta es ser como Cristo. El cristiano sufre cualquier sacrificio a fin de llegar a ser como su Señor. Y este es el provecho que la piedad tiene por encima del ejercicio físico. Sí, ejercitarte, correr, te dará mayor resistencia, tendrás una mejor salud para servir al Señor. No debemos descuidar nuestra salud física, pero su provecho y beneficio es limitado solamente al mundo material y a esta vida. Y creo que la segunda palabra que Pablo usa está muy relacionada con esta palabra de beneficio o provecho. La segunda palabra es promesa. Pablo dice que tiene una promesa para esta vida y la futura. La piedad te llevará al creyente a disfrutar de un mejor estilo de vida, porque va a disfrutar de la vida eterna que Cristo otorga al creyente desde este lado de la eternidad. Verás, muchos de nosotros cristianos tendemos a pensar, a veces como los del mundo, diciendo, cuando tenga este trabajo tan anhelado, cuando tenga esta riqueza, cuando tenga este nivel de vida, entonces disfrutaré de mi vida. Muchos de nosotros anhelamos la jubilación para decir que me canse que tengo que trabajar. Y entonces pensamos que ahí vamos a empezar a disfrutar la vida. Pero amado hermano, déjame decirte algo. El creyente ya puede comenzar a disfrutar su vida porque todo lo que hace es para la gloria y honra de Cristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos en nuestra comunión con Cristo. Toda nuestra vida en abundancia y eterna la podemos empezar a disfrutar, incluso en este mundo. Y esa esperanza, ese gozo, esa satisfacción que Cristo produce en nosotros, cuando somos conformados a su imagen, nada más en este mundo la puede ofrecer. Déjame decirte algo. La felicidad no es comodidad. Tu comodidad no es la que te va a hacer feliz. Cuando dejes de tener problemas, no es que vas a ser feliz. ¿Sabes cuándo vas a ser feliz? Cuando seas más santo y más como Cristo. Porque entonces el gozo que vas a tener es un gozo que no depende de ninguna circunstancia. Crecer en santidad y crecer en piedad nos va a dar a nosotros un disfrute de la vida que ninguna otra cosa nos va a dar. De modo que la buena motivación para el ejercicio espiritual, en primer lugar, está compuesta por el beneficio y la utilidad que tiene la piedad. Y en segundo lugar, por la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, tanto aquí como en la eternidad. Y en tercer lugar, está la esperanza. Mira lo que dice el versículo 10.
porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Lo que Pablo estaba diciendo es, yo trabajo, yo me esfuerzo, Timoteo, tú y yo tenemos que trabajar y esforzarnos, que nuestra esperanza está en el Dios vivo, es decir, no está en un ídolo, no está en un Dios que está hecho de madera o de arcilla, no está en una figura que tiene ojos pero no ve, oídos pero no oye, lengua pero no habla, y manos pero no hace. No, esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es un Dios con D minúscula como tienen los gentiles. Nuestra esperanza está en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en el Dios que es real. De hecho, no es la primera vez que Pablo se refiere a Dios en estos términos. Cuando estaba describiendo lo que es la iglesia en el capítulo 3 versículo 15 dice que la iglesia es la casa del Dios vivo. Es decir, el cristiano no va a un templo a ver una imagen con la que no puede tener ningún tipo de comunión y de quien no puede recibir ningún mensaje. No, él se relaciona con un Dios vivo que le habla diariamente a través de su espíritu y su palabra. Y amado amigo, tú que nos visitas hoy, quiero decirte algo. No sé qué forma de espiritualidad tú hayas expresado o disfrutado en tu vida, pero déjame decirte que el Dios de la Biblia es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que creó todas las cosas y de hecho se relaciona con su creación. Él tiene una relación cercana con su creación. Y esta relación cercana con su creación se ha visto interrumpida por el pecado. Se ha visto dañada por el pecado. Y ahora tú y yo, que hemos sido creados por este Dios vivo, tenemos un gran problema. Porque este problema es que tú y yo no podemos ser reconciliados por nada que tú y yo hagamos para que ese Dios nos perdone. Ese es un Dios vivo que juzgará a su debido tiempo a vivos y a muertos. Es un Dios que vendrá a ejercer juicio por la maldad de su creación. Y es un Dios vivo al que tú y yo tendremos que enfrentar al final de nuestros días. Pero este Dios vivo ha provisto un camino para que tú y yo podamos ser reconciliados con Él. Y que de la misma forma que Él es un Dios vivo, tú y yo disfrutemos de esta vida espiritual que Él ofrece gratuitamente para nosotros, pero que demandó el sacrificio de su Hijo unigénito. Y por eso vino Jesucristo. Jesucristo vino aquí no a enseñarnos sabiduría, no vino a mostrarnos una forma más efectiva de vivir, no vino a que tengamos principios para tener una buena vida. Él vino para pagar por el pecado que tú y yo hemos cometido contra este Dios vivo. Y Él sufrió todo el juicio y nos ofrece a ti y a mí gratuitamente para nosotros, pero que demandó todo el precio de su vida a Él, nos ofrece esta reconciliación y esta vida eterna. Mira, este pasaje dice que Dios es el Salvador de todos los hombres. Y vamos a hablar de qué significa eso en breve. Pero Dios ha sustentado tu vida hasta ahora. Incluso si tú niegas su existencia, Dios es quien sustenta la vida de cada ser humano. Y aunque tú no lo hayas reconocido, vives gracias a Él. Y este pasaje nos está diciendo que este Dios vivo ofrece esa misma vida a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y amado amigo y amiga que nos visitas hoy, si esto es algo que tú quieres aprender más, si esto es algo de lo que tú quieres conocer más, yo quiero hablar contigo al final del culto. Yo quiero contarte lo que dice la Biblia acerca de cómo tú y yo podemos tener vida espiritual. Por esta declaración de que Dios es el Dios vivo, nos muestra que es un Dios que sostiene la creación y se relaciona con su creación. Este Dios vivo cumplirá sus promesas. Y por eso dice Pablo que hemos puesto nuestra esperanza en Él. Nosotros hemos puesto la esperanza no en una imagen que no hace nada, sino en un Dios que cumple sus promesas.
Me encantó uno de los cánticos que estábamos cantando hace poco, decía, Él cumplirá sus promesas rectas son, porque son seguras para nosotros. Aquellos que hemos trabajado por cuenta ajena para un empleador, ¿qué hacemos durante todo el mes? Trabajamos, nos esforzamos, dedicamos tiempo, hacemos cualquier sacrificio, porque sabemos que al final de mes ese empleador nos va a pagar nuestro salario. En otras palabras, ponemos nuestra esperanza en el compromiso de ese empleador para pagar nuestro salario. Pero déjame decirte algo, hay una razón por la que hay leyes, porque ese empleador no siempre va a querer pagar tu salario, hay que obligarlo a querer pagar tu salario. Y hay muchas personas en este país que lamentablemente cuando llegan y son inmigrantes sufren porque trabajan de una forma ilegal, trabajan todo un mes y luego no reciben nada. Pero ese no es el tipo de Dios que tú y yo servimos. Tú y yo podemos trabajar con toda confianza, podemos trabajar y esforzarnos con todo ánimo, porque nuestro Dios, que es un Dios vivo, cumple sus promesas. Esa es nuestra esperanza. Ahora es importante aclarar un aspecto de este pasaje. Este texto dice que Dios es el Salvador de todos los hombres. Y quiero decir algo brevemente sobre esto, porque no es el punto de todo lo que Pablo quiere decir. Pero este pasaje no nos está enseñando el universalismo. Es decir, este pasaje no está diciendo que Dios de hecho salva a toda la humanidad, que toda la humanidad es salva independientemente de que crean en Cristo o no. Eso es una herejía, amados hermanos. Hay personas que creen que como Cristo murió, da igual lo que tú creas. Tú puedes ser musulmán, hindú, budista, y tú eres salvo porque Cristo murió en la cruz. Y no tienes que arrepentirte ni nada. Eso es universalismo. Eso no es lo que la Biblia enseña. De hecho, la Biblia enseña que muchos se perderán e irán al infierno. Cristo mismo en Juan 3, cuando hablaba con Nicodemo, dijo, y esta es la condenación, que no han creído en el Hijo del unigénito, Hijo unigénito del Dios vivo. De manera que la Biblia no está diciendo aquí que Dios de hecho salva a todo ser humano independientemente de lo que crean o lo que hagan. Y hay tres cosas que quiero decir al respecto. La palabra griega soter puede ser traducido también como preservador, es decir, aquel que sustenta y preserva la vida de los demás. Y creo que esta es la traducción correcta, porque si Dios fuera el salvador de todos los hombres, tendría que de una manera efectiva salvar a todos los hombres. Y sabemos que esa no es la realidad. De la misma forma que un jugador de fútbol es un goleador cuando mete los goles, pues un salvador es cuando salva efectivamente a todos los hombres. Y esto no es lo que la Biblia nos dice. Así que lo que Pablo está diciendo es que Dios es un sustentador de todos los hombres. Es decir, Él preserva la vida de todos los hombres. Y en ese sentido salva a los hombres, preserva su vida, los sostiene con vida, los mantiene vivos, provee para ellos, cubre todas sus necesidades y eso cae bajo su gracia común. Es decir, nuestro Dios es un Dios tan bueno, tan fiel, que a pesar de que la mayoría del mundo lo rechace y lo odie, Él sustenta sus vidas. Él no muestra su favor si el mundo es agradecido o no. Él muestra su favor porque Él es un Dios bueno, aún a pesar de una creación ingrata y pecadora y rebelde como lo somos. Por eso Pablo dice, Él sustenta a todos los hombres, especialmente a los creyentes. Si sostiene al incrédulo, si preserva la vida del incrédulo, ¿cuánto más bueno va a ser con aquellos que son sus hijos? Es decir, especialmente con aquellos que son creyentes. Y esta es la esperanza que tenemos, que creemos en un Dios bueno que cumplirá sus promesas. Así que, amados hermanos, tenemos una buena motivación para ejercitarnos en la piedad. Una motivación que está compuesta por el beneficio de la piedad, por la promesa de vida con Cristo Jesús y la esperanza que tenemos en el Dios vivo que es capaz de cumplir todas sus promesas. Pero esperen que esto solamente está comenzando. Una buena motivación es solamente el primer paso. Una buena motivación tiene que ir acompañada de la acción. Si no, no es una motivación. Algo te motiva porque te impulsa a hacer algo.
La vida cristiana nos da, o la Biblia nos da una buena motivación para la vida cristiana, pero también nos dice cuál es la rutina correcta para ejercitarnos en la piedra. De hecho, amado hermano, quiero que entiendas algo que a mí me ha costado entender. Los buenos deseos y las buenas intenciones no logran ningún objetivo. Tú puedes decir, yo tengo tanto deseo de perder peso, tengo tanto deseo de adelgazar estos kilos, pero eso no va a hacer que pierdas peso. No importa cuánto lo desees. Tú puedes decir, yo quiero salir de todas mis deudas. No te imaginas el deseo que tengo de salir de todas mis deudas. Pero si no trabajas y no recibes dinero, si no haces algo al respecto, simplemente será una buena intención. Y aún así nosotros decimos, oh, yo quiero tener un carácter cristocéntrico. Yo quiero ser como Cristo. Y no sabes qué deseo tengo. Pero a veces se queda allí. En un buen deseo, en una buena intención, pero eso nunca nos lleva a alcanzar el galardón. Por eso Pablo le dice a Timoteo lo que tiene que hacer. Y de nuevo, la gracia no demanda obras, pero produce obras en nosotros. Por eso Pablo le da a Timoteo una lista de 11 imperativos en estos pasajes. Le da 11 mandamientos, 11 acciones concretas a Timoteo que debe hacer, que debe poner en práctica, que debe llevar a cabo si es que quiere ejercitarse en la piedad. Los primeros dos imperativos ya los vimos la semana pasada. Son los que encontramos en los versículos del 6 al 8. Dice, nada tengas que ver con estas fábulas profanas y de viejas, y disciplínate para la piedad. Estos son los primeros dos imperativos. No comas comida basura y haz ejercicio, espiritualmente hablando. Así que nos vamos a enfocar en los versículos del 11 al 16. Y encontraremos allí 9 imperativos que Pablo le da a Timoteo para hacer. Y quiero que veamos algo rápidamente. Estos 9 imperativos van a determinar 3 cosas en la vida de Timoteo. En primer lugar, van a determinar cómo Timoteo debe ejercer su ministerio. En segundo lugar, van a determinar cómo Timoteo debe vivir su vida. Y van a determinar cómo Timoteo usa su tiempo. Mira lo que dice el versículo 11. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Ya hemos escuchado en otras ocasiones que el ministerio pastoral es el ministerio de la palabra. El ministerio pastoral es el ministerio que involucra de una manera obligatoria la predicación y la enseñanza. Timoteo no tenía opción aquí. Él no podía ser un pastor y negociar la enseñanza y la predicación. De hecho, por eso los requisitos para que un pastor sea pastor es que sea apto para enseñar. Porque no podemos desconectar la tarea pastoral de la enseñanza y la predicación. Ahora, esta predicación no tiene que ser necesariamente desde el púlpito, pero un pastor debe enseñar la escritura a su congregación. Y eso puede tomar muchas formas. Puede ir desde la consejería, al discipulado, a clases de membresía. Hay muchas áreas de la iglesia en las que se puede enseñar, pero no se puede desconectar uno del otro. Timoteo tenía que sí o sí enseñar a la congregación. Era un mandato. Él debía ejercer su ministerio por medio de la predicación y la enseñanza. Ahora, usted se preguntará, ¿a qué se refiere Pablo con esto manda y enseña? Pues como hemos visto antes, esta frase suele referirse a todo el contenido anterior. Y creo que Pablo está haciendo referencia a todo lo que hemos visto en el capítulo 4. Pablo está diciendo a Timoteo, en tu rutina para la piedad, lo primero que tienes que hacer es ejercer tu ministerio fielmente. Y eso implica advertir a la iglesia acerca de la apostasía que vendrá en los últimos tiempos. Fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus que engañadores. ¿Y cómo engañan? Con la palabra. De hecho, luego dice, y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Por lo tanto, Timoteo,
en tu rutina terapia, lo primero que tienes que hacer es advertir a la iglesia de la apostasía que vendrá si dan su oído y su mente a falsas doctrinas que los alejarán del evangelio. Y amados, quiero decirte algo. Esto es parte de la tarea pastoral. Y esto no es algo sencillo para los pastores. Porque a nosotros no nos gusta estar corrigiendo a todo el mundo. Y estar corrigiendo. A nadie le gusta estar corrigiendo a otra persona. Y a veces esta es tarea de pastoral que no podemos evitar. Ahora, quiero que entiendas algo. Pablo no está diciendo que los pastores tienen que ser policías que están viendo quién está pecando para corregirlo. No, lo que está diciendo es que somos guardianes que advertimos de los peligros en los que se enfrenta la iglesia si deja de mantenerse en la sana doctrina. Es decir, cuando tú empiezas a creer, pensar cosas que son filosofías de este mundo, pero que no se ajustan a la palabra de Dios, entonces estás en un grave peligro. Y un pastor tiene el deber de advertirte de ese peligro. Y esto no lo hacemos con arrogancia, no lo hacemos pensando que nosotros somos mejores que tú, sino que reconocemos en nuestra propia vida, como veremos más adelante en este mismo pasaje, que nosotros mismos tenemos que tener cuidado de nuestra doctrina. Porque hasta aún los pastores somos hombres caídos que podemos alejarnos de las sanas palabras. Mira a Himeneo y Alejandro en el capítulo 1. Himeneo y Alejandro en 1 Timoteo capítulo 1 eran pastores de la iglesia en Éfeso que se apartaron de la sana doctrina y terminaron naufragando en lo que toca la fe. El trabajo pastoral nos lleva a demandar del creyente una obediencia a Cristo. El creyente debe ser guiado. Hay una razón por la que la Biblia describe al creyente como una oveja. No lo describe como un lobo solitario o como un lobo, lo describe como una oveja porque la oveja necesita guía y alimento. Y ese es el trabajo de un pastor. Todo creyente tiene que ser guiado primeramente por el Espíritu Santo que mora en él, por la palabra de Dios que nos muestra cómo debemos vivir y lo que a Dios agrada, pero en tercer lugar, por pastores fieles que nutren, que alimentan y que advierten de los peligros de la falsa doctrina. Por eso, lo primero que Timoteo debía hacer era ejercer su ministerio de una manera fiel. Y esto nos lleva a nuestro segundo aspecto, porque el pastor tiene la responsabilidad de exigir obediencia a Cristo. El pastor tiene la responsabilidad de decir a la iglesia, oye, tu deber es obedecer a tu Señor. Y el Señor no es el pastor, es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el centro del evangelio. Cristo es la última autoridad de la iglesia por medio de su palabra. Y nuestro deber es decir, obedece a tu Señor. Por eso en esta rutina, además de determinar cómo debía ejercer su ministerio, Pablo le dice a Timoteo cómo debe vivir su vida personal. Mira el versículo 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Quiero decirte algo. El llamado pastoral es un llamado a ser ejemplo. El llamado pastoral es un llamado a ser ejemplo de la congregación. De la misma forma que no podemos separar el ministerio pastoral de la predicación, tampoco podemos separar el ministerio pastoral del llamado a ser ejemplo de los creyentes. Y este texto, amados hermanos, realmente es un gran desafío incluso para mí. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es, Timoteo, gánate el respeto de los creyentes por medio de tu ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes de tal manera que a pesar de que seas joven, ellos puedan ver en ti un hombre maduro. Y algunos comentaristas bíblicos y teólogos dicen que Timoteo tenía entre 30 y 40 años, porque en ese mundo grecorromano y en esa cultura se consideraba una persona joven hasta los 40 años. Y para mí esto es un desafío personalmente. Y también debe serlo para nuestra iglesia. Amados hermanos, yo quiero que sepas algo. Nosotros hemos tenido la bendición y el honor
de poder contar con un pastor que tiene más de 30 años de experiencia en el ministerio. Un hombre con un carácter ya maduro y desarrollado, que cuenta con muchos años de experiencia en sus hombros. Pero dentro de unos meses, pues nos quedaremos con un pastor más inexperto y que tiene mucho que madurar. Y yo estoy más cerca de los 30 que de los 40, o sea que mi camino es muy largo. Pero amado hermano, el llamado pastoral no ve la edad como una excusa. No dice, es que es joven, es inmaduro. No, el llamado pastoral es el llamado a ser ejemplo a pesar de la juventud. La madurez debería corresponderse con la edad, pero para el creyente no necesariamente es así. ¿Cuántas personas hemos conocido que tienen años en el Evangelio y aún así son niños tanto en su entendimiento del Evangelio como en su carácter? Años y años y años en el Evangelio sin realmente crecer y madurar. Pues esto no es lo que un pastor debe ser. Y no es la manera en cómo Timoteo debía vivir su vida. Mira lo que Pablo le dice a Tito, otro joven pastor, a quien le escribe una carta. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Y dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sanas e irreprochables, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. ¿Cuál era el llamado de Tito, otro pastor en la isla de Creta? Ser ejemplo. Mira lo que el apóstol Pedro escribe en su carta, en el capítulo 5. Hablando a los pastores de la iglesia, les dice, quiero que pastoreen el rebaño de Dios. Y en el versículo 3 del capítulo 5 les dice, no como teniendo señorío sobre los que se les ha confiado, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. El llamado pastoral es un llamado a ser ejemplo. Timoteo debía vivir de una forma que fuera ejemplo en su manera de hablar, en su manera íntegra y justa de comportarse, en su manera de amar sacrificialmente a los demás, en su fidelidad al Señor y en su pureza sexual. El siervo de Cristo tiene que tener la capacidad de decir, como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Debemos ser un ejemplo. De manera que estos imperativos dan una rutina a Timoteo en la que determinaba cómo él debía ejercer su ministerio, vivir su vida y en tercer lugar, cómo debía ocupar su tiempo. Versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de la escritura, de la exhortación y la enseñanza. Luego, todos los imperativos siguientes creo que están relacionados con este mismo. Porque Pablo está diciendo, ocúpate de estas cosas. Y en el versículo 15 dice, reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas. Es decir, ocúpate a ellas. Y en el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y persevera en estas cosas. Creo que la frase ocúpate de esto es lo que está determinando los siguientes imperativos también. Timoteo debía dedicar su tiempo de una manera sabia, siguiendo la instrucción de Pablo en ministrar la palabra públicamente, pero también, perdonen, en ministrar la palabra a su propia alma. En el versículo 13, cuando dice, ocúpate de la lectura de las escrituras, este verbo realmente significa la lectura pública de la palabra. Y esto tiene que ver con la predicación de la palabra. El siervo de Dios tiene que invertir su tiempo en leer la escritura públicamente para exponer la escritura públicamente. Pero un pastor, antes de enseñar a los demás, tiene que enseñarse a sí mismo. Antes de pastorear a los demás, tiene que pastorearse a sí mismo. Antes de decirle a los demás, así tienes que vivir, tiene que vivir él eso primero. Y no hay manera de ser ejemplo si tú mismo no reflexionas, meditas y perseveras en estas cosas.
Debía ocupar su tiempo en la reflexión, la meditación y perseverar en las cosas del Evangelio. Reflexionar sobre la piedad, la doctrina y los peligros de la apostasía es algo que Timoteo no debía dejar de hacer. Él tenía que empezar a nutrir su propia alma, tenía que cuidar su propia alma, tenía que pastorearse a sí mismo. Y antes de decirle, oye, cuidado con la apostasía, tenía que ver su propia apostasía en el corazón. Tenía el ejemplo de Alejandro e Himeneo, estos dos pastores de Éfeso que se habían apartado de la doctrina. Estos dos eran líderes y quienes probablemente crecieron bajo el ministerio de Pablo, a quienes a lo mejor Pablo estableció como pastores en Éfeso. Muy probable que Alejandro y Himeneo estuvieran presentes en Hechos 20 cuando Pablo se despide de la iglesia y le dice, después de mí vendrán lobos rapaces entre ustedes, entre los pastores. Timoteo sabía que el hecho de que él fuera pastor no quiere decir que él no tenía que estar con una vigilancia alta por su propia vida. Hay muchas personas que me han preguntado, oye Eddie, ¿y ahora que estás trabajando a tiempo completo para la iglesia, en qué ocupas tu tiempo? Y yo les digo, bueno hermano, estoy teniendo discipulados por aquí, estoy visitando por allá, estoy planificando cosas por aquí, estoy haciendo actividades por allá, pero gran parte de ese tiempo tiene que ver con ministrar mi propia alma. Como decía Pablo, yo golpeo mi propio cuerpo diariamente. No sea que yo predicando a muchos van a ser descalificados. Mucho de mi tiempo tiene que ser invertido en mi propio corazón para llevarlo a una obediencia a Cristo. Mucho de mi tiempo tiene que ver con la reflexión de mis propios pensamientos y las actitudes de mi corazón. Muchas veces me encuentro pensando cosas que no son conforme al Evangelio. Muchas veces me encuentro sintiendo y experimentando cosas en mi corazón que digo, Señor, si no fuera por tu gracia. Y Timoteo debía tener cuidado de sí mismo y de la doctrina. Por eso Pablo le dice, Timoteo, reflexiona en estas cosas. Medita, piensa en el Evangelio y en el peligro de la falsa doctrina. Y en el versículo 16 lo dice de una manera muy clara, ten cuidado de tu propia vida, ten cuidado de tu propia pecaminosidad, mata el pecado que hay en ti, haz morir la carne, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina y de tu enseñanza. Asegúrate que todo lo que tú digas no caiga en la categoría de palabras profanas o fábulas de viejas, sino que sea conforme a las sanas palabras de Jesús. Y esto, amados hermanos, es el trabajo pastoral. Así que hemos visto que un buen siervo de Cristo es aquel que no escatima ningún esfuerzo ni sacrificio a fin de ejercitarse para la piedad. Hemos aprendido que para ello necesitamos dos cosas. En primer lugar, una buena motivación, aquella que pone un beneficio en la piedad, que tiene una promesa de vida en Cristo Jesús y que tiene la esperanza en el Dios vivo. Esa es nuestra buena motivación, pero debe ir acompañada de una buena rutina que determine la forma en cómo ejercemos nuestro ministerio, vivimos nuestra vida y ocupamos nuestro tiempo. Estas dos cosas, amados hermanos, va a producir en nosotros un buen resultado. Y creo que esto es lo que Pablo menciona a continuación. Lo menciona tanto en el versículo 16 como también en el versículo 15. Hay dos cosas que Pablo ofrece como resultado a Timoteo. En primer lugar, le dice, para que tu provecho o aprovechamiento sea evidente a todos, en el versículo 15. Y esta palabra aprovechamiento no es la misma palabra del versículo 8, es otra palabra que significa progreso. Es decir, Timoteo, dedícate a estas cosas. Ocupa tu tiempo en estas cosas para que tu progreso y tu crecimiento sea evidente a todas las personas en la iglesia. Y ese es el primer resultado que Pablo habla. Cuando una persona se nutre de las palabras de verdad y se ejercita en la piedad, va a ser evidente su crecimiento en el Señor. Y como dije al principio, hay personas que llevan años en el Evangelio, pero siguen siendo niños, porque nunca se han nutrido de las sanas palabras, ni se han ejercitado para la piedad.
Pero en segundo lugar, lo que Pablo dice en el versículo 16 es que haciendo estas cosas, él va a garantizar la salvación de él mismo y de los que le escuchan. Y amados hermanos, esto no quiere decir que Timoteo iba a ganar su salvación por obras, porque eso sería también una falsa enseñanza. Lo que Pablo está queriendo decir es que de la misma manera que la apostasía es una evidencia de una falsa conversión, escucha bien, la apostasía es evidencia de una falsa conversión, así también la piedad en Timoteo es evidencia de una verdadera y genuina conversión al Señor. Y debemos entender nuevamente lo que el Evangelio produce. El Evangelio produce una santidad continua en el creyente. Y Timoteo, al evidenciar eso por medio de una vida piadosa, iba a haber fruto de piedad en su vida, que iba a ser evidencia de una salvación genuina. Pero en segundo lugar, iba a garantizar la salvación para los que lo escuchan. Porque si Timoteo predicaba la sana doctrina, iba a exponer a sus oyentes el evangelio verdadero, que es el único medio que el Espíritu de Dios usa para salvar al pecador. Así que el buen resultado que esto produce es una vida piadosa que demuestra un progreso, pero también la posibilidad de que Dios salve a los oyentes por medio de una predicación fiel. Una buena motivación es indispensable, amados hermanos, para seguir una buena rutina que al final producirá un buen resultado o fruto en nuestra vida. Por eso, un buen siervo de Cristo no escatima esfuerzos ni sacrificios en su ejercicio de la piedad. Para finalizar, quiero decirte, hay tres cosas que debemos hacer con este texto. Hay tres cosas que quiero animarte a aplicar en tu vida basado en este texto. En primer lugar, debemos entender que corremos por un premio. Debemos entender que nosotros estamos en la vida cristiana para alcanzar coronas que el Señor dará a su iglesia. En 1 capítulo 9, Pablo habla de esto en la iglesia. Y en el versículo 24 le dice a los corintios, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como si no tuviera ninguna meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicando yo a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo está diciendo, el cristiano tiene una meta, tiene un propósito, tiene un galardón al que aspirar y la única forma de alcanzarlo es por medio de correr la carrera fielmente. Cuando Pablo iba a morir, le dijo a Timoteo en su segunda carta, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Ahora me está reservada la corona con mi Señor. En primer lugar, entiende que tienes un premio, una promesa, un provecho, un beneficio de todo tu esfuerzo. Y este provecho es real porque el Dios vivo es quien cumple sus promesas. Pero en segundo lugar, quiero animarte a que uses bien tus recursos. Y estoy hablando de tu tiempo y tu dinero. Porque muchas veces la mejor forma de saber cuál es la prioridad de alguien en su vida es ver y prestar atención en qué gasta su tiempo y su dinero. Esa es la mejor forma de ver cuál es nuestra prioridad. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo y tu dinero? Yo te pregunto, ¿estás usando tu tiempo y tu dinero para tu propio crecimiento espiritual y el de otros? Usa bien tus recursos. Y el tercero, amado hermano, actúa. Tienes que accionar, tienes que hacer. Debemos entender que las buenas intenciones no son suficientes. Por mucho que tú lo desees y te quedas en el deseo, no vas a desarrollar el carácter cristiano si no actúas, si no coges tu Biblia, la lees y oras. Si no expones tu corazón a la palabra de Dios diariamente, si no te congregas con otros creyentes para poder
animarnos unos a otros como el hierro hace como el hierro. Muchas veces pensamos que el Espíritu Santo va a producir el fruto en nosotros independientemente de lo que nosotros hagamos. Es decir, no importa si yo leo la Biblia, no, el Espíritu va a producir el fruto en mí. Y si no lo produce es porque el Espíritu no quiere. No, hermanos, eso es un error. El medio por el cual el Espíritu Santo produce fruto en ti es por medio de la escritura y de la oración y la comunión con los santos. Yo quiero que pienses en esta ilustración para actuar, porque nuestra acción no produce fruto en nosotros, pero nos prepara para lo que el Espíritu Santo de Dios hace. Mira, cuando un granjero quiere sembrar, él va a abonar la tierra, la va a arar, va a preparar todo el suelo, va a plantar la semilla, va a poner insecticidas para evitar que vengan plagas, va a poner un espantapájaros para evitar que vengan pájaros a comerse la semilla, va a hacer algo, pero él no hace que crezca la planta. ¿Qué hace él? Espera que llueva. Pero ¿qué pasa si llueve y él no ha abonado la tierra? ¿Qué pasa si llueve y él no ha arado la tierra y no ha plantado la semilla? La lluvia no hará nada porque esa tierra es árida, es infértil. Nuestra disciplina, nuestra acción, nuestra obediencia, lo que hace es abonar nuestro corazón y el Espíritu Santo, entiéndeme, es una metáfora, es como esa lluvia que produce el crecimiento. Pero tú y yo somos responsables de abonar nuestro corazón y de exponernos a la palabra para que luego el Espíritu, por medio de eso, produzca un fruto en nosotros. Amados hermanos, tenemos que accionar, tenemos que actuar. La buena intención no nos hará más como Cristo. Es mi oración que el Señor nos motive a ti y a mí por su palabra, para que nosotros nos disciplinemos para la piedad y sólo así vivir vidas que son verdaderamente provechosas, que progresan espiritualmente y que son de bendición para otros, para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú y solo tú eres bueno, mi Dios. Tú eres el gran Dios, el Dios vivo, el Dios creador, el Dios que ha hecho todas las cosas. Eres el amo, dueño y Señor de todo lo que existe. Y en tu pura gracia has mirado con compasión a hombres y mujeres débiles, pecaminosos y rebeldes. Señor, y nos has dado vida. Nos has dado una vida que antes no conocíamos. Yo quiero pedirte, mi Dios, que a mí mismo, yo el primero, pueda ver el valor del galardón que tengo en Cristo Jesús. Que pueda verdaderamente valorar a Cristo al punto de que Él sea mi mayor motivación para que yo no escatime ningún esfuerzo, ningún sacrificio, ningún dolor a fin de disciplinarme para la piedad. Produce en nosotros, oh Dios, ese querer como hacer. Produce en los miembros de la Iglesia Bíblica Vida Nueva una motivación bíblica para seguir una vida piadosa conforme a tu palabra. Y te pido por todos aquellos que no te conozcan en esta tarde. Te ruego que la predicación de tu palabra haga efecto en sus corazones. Que nos muestre la necesidad que tenemos de un Salvador. Que nos muestre la esperanza que hay única y exclusivamente en Jesucristo. Y ayúdanos como iglesia a vivir piadosamente para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.